En 1520, no se quemaron solo campos, se quemó un conocimiento capaz de volver al cuerpo incansable. Si hoy te sientes inflamado, cansado o envejeciendo antes de tiempo, no es tu edad. Es un código vital que fue alterado. El sistema moderno te mantiene débil porque un cuerpo fuerte no obedece. Hace 500 años, los guerreros más temidos de América dominaban una alquimia biológica real. No era magia, no era fe, era un grano sagrado. Ese saber fue prohibido bajo pena de muerte y enterrado por la Iglesia. Hoy, este grimorio vuelve a abrirse. Aquí no escucharás sobre calorías ni dietas. Recibirás el secreto de 1520, la transmutación celular que convierte alimento común en fuerza viva. Escucha hasta el final. El ritual correcto se revela solo a quien permanece. Esto no es nutrición, es resurrección celular. Capítulo 1. La conspiración del hambre y el dios comestible. Imagina el año 1520. No lo pienses como una fecha en un libro de historia, sino como una escena viva, sofocante, cargada de humo y gritos. La tierra tiembla bajo las botas de los soldados de Hernán Cortés. El aire huele a ceniza, a miedo y a algo más inquietante: alimento ardiendo. No están saqueando templos, no están cargando cofres de oro, no están buscando joyas. Están haciendo algo mucho más extraño y mucho más antinatural. Están quemando graneros. Montañas enteras de semillas arden mientras los pueblos alrededor mueren de hambre. Toneladas de vida convertidas en polvo negro. Y la pregunta surge sola, como una astilla en la mente. ¿Qué clase de conquistador destruye la comida que también necesita para sobrevivir? La lógica militar dice: apodérate del alimento. La lógica del imperio dice: controla el grano. Pero aquí no hay lógica económica. Hay miedo. Un miedo profundo, primitivo, casi religioso, porque no quemaban cultivos por crueldad, quemaban cultivos por terror teológico. Algo en esas semillas no debía sobrevivir. Algo no podía ser permitido ni siquiera en manos del enemigo vencido. Algo que no solo alimentaba el cuerpo, sino que despertaba algo que el nuevo orden no podía controlar. Ese algo tenía nombre: amaranto. Pero para los pueblos que lo veneraban no era un simple grano, era carne divina. Los aztecas no consumían amaranto como tú comes hoy arroz o trigo. Lo activaban. Lo mezclaban con miel, con savia, a veces con sangre ritual. Con esa masa sagrada moldeaban figuras de sus dioses, especialmente de Huitzilopochtli, el dios solar y guerrero. Aquellas figuras no eran ídolos simbólicos, eran cuerpos temporales. Y cuando llegaba el momento del ritual, el pueblo entero participaba en una comunión que hoy resulta incómoda, incluso de imaginar. Se comían a su dios. No como acto salvaje, sino como transferencia directa de energía, fuerza, identidad y propósito. Al ingerirlo absorbían su esencia. Se convertían literalmente en extensiones vivas de lo divino. Cuando los curas católicos presenciaron esto, no sintieron curiosidad antropológica. Sintieron pánico, porque entendieron algo demasiado rápido. Aquellos pueblos ya tenían una comunión. Ya tenían un cuerpo de Dios que se ingería para fortalecerse, y ese ritual no venía de Roma, venía de mucho antes. Para la Iglesia aquello no era una tradición rival, era una herejía intolerable, una copia peligrosa, una comunión que no podían controlar ni redefinir. Por eso la llamaron burla del diablo. Para ellos, comer amaranto no era nutrirse, era comulgar con el demonio. La respuesta fue inmediata y brutal. No bastaba con evangelizar, había que borrar. Se emitieron órdenes virreinales claras. Cualquiera que cultivara la semilla sagrada sería castigado. Cualquiera que la almacenara sería mutilado. Cualquiera que insistiera en consumirla perdería la mano derecha.
y si reincidía, perdería la vida. No se trataba de una multa ni de una advertencia simbólica. Era una sentencia de muerte escrita contra una planta. Piénsalo despacio. A lo largo de toda la historia humana, ningún alimento fue perseguido de esta forma. Ningún cereal, ninguna fruta, ninguna raíz mereció amputaciones y ejecuciones. Solo uno. El amaranto, el único alimento condenado a muerte. Y aquí ocurre algo importante en tu mente, aunque no te des cuenta conscientemente. Porque si algo vale tu mano, si algo vale tu vida, ¿qué poder debe esconder? Si el imperio más grande del mundo, armado con acero, pólvora y cruz, temía a una simple semilla, esa semilla tenía algo que ellos no podían permitir que siguiera circulando. No era solo un símbolo religioso, era una tecnología biológica y espiritual que producía cuerpos fuertes, resistentes, difíciles de someter. Y un cuerpo fuerte no se arrodilla fácilmente. Pero la historia no terminó en las hogueras. Nunca termina ahí. En lo profundo de las sierras, lejos de las ciudades coloniales, ocurrió algo silencioso y heroico. Abuelos, curanderos y chamanes siguieron cultivando el amaranto en secreto. Lo escondían entre el maíz, cambiaban su nombre, disimulaban su uso, arriesgaban la mano, la vida y el linaje para que ese conocimiento no se extinguiera. No lo hacían por nostalgia. Lo hacían porque sabían que esa semilla sostenía algo más que el cuerpo. Sostenía la identidad, la memoria y la resistencia. 5 siglos después, tú estás escuchando esto. Y eso te convierte, quieras o no, en el heredero final de esa rebelión silenciosa. Comer amaranto hoy no es una moda saludable. Es el acto final de una victoria postergada. Es decirle al pasado que no pudieron borrarlo, que no lo lograron, que la semilla sobrevivió, y contigo despierta de nuevo. Los conquistadores pensaban que la fuerza de los guerreros jaguar era brujería satánica nacida de esa semilla prohibida. Se equivocaron en el origen, pero acertaron en el efecto. No era magia negra. Era algo más peligroso para ellos, bioquímica superior. Un alimento diseñado no por laboratorio moderno, sino por siglos de observación del cuerpo humano. Lo que ellos llamaron fuerza demoníaca, hoy la ciencia lo llama perfil de aminoácidos perfecto. Y en el próximo capítulo vamos a destripar esa verdad sin símbolos ni metáforas. Vamos a ver por qué esta semilla humilla a la carne animal, cómo construye músculo, hueso y resistencia, y por qué un cuerpo alimentado así se vuelve imposible de ignorar o de dominar. Capítulo 2. Alquimia biológica, la transmutación del músculo. Durante décadas te han repetido una misma verdad hasta convertirla en dogma. Para ser fuerte debes comer carne, mucha carne. Te han mostrado imágenes de cuerpos inflados, de platos sangrantes, de gimnasios donde la fuerza se mide en kilos y no en resistencia real. Te han dicho que la proteína solo nace del sacrificio animal, del dolor, de la sangre. Y lo más inquietante no es que lo creas, sino que tu propio cuerpo te esté diciendo lo contrario cada día. Pesadez después de comer, inflamación constante, músculos grandes, sí, pero cansados, lentos, dependientes. Esa no es la fuerza del guerrero, es volumen sin alma. Los guerreros jaguar no entrenaban para verse grandes, entrenaban para sobrevivir, corrían durante horas por la sierra, luchaban cuerpo a cuerpo, mantenían vigilancia prolongada sin colapsar. No buscaban hinchar el músculo como un globo, buscaban densidad, resistencia, capacidad de respuesta. Y lo hacían en épocas donde no tocaban un solo trozo de carne durante semanas. No porque fueran ascetas, sino porque entendían algo que hoy se ha perdido. La fuerza no depende de cuánto comes, sino de qué tan bien se convierte en ti. Nos han vendido que somos carnívoros, pero nuestra biología grita por semillas, no por sangre. Para entender esto hay que bajar al nivel donde ocurre la verdadera alquimia. La construcción del tejido.
Imagina por un momento que tu cuerpo es una obra en construcción permanente. Cada día se levantan muros, se reparan grietas, se refuerzan columnas. Los cereales comunes como el arroz, el maíz o el trigo aportan ladrillos. Son materia prima. Pero hay un problema silencioso. A esos ladrillos les falta el elemento que los une. Sin ese elemento el muro se levanta rápido, pero se cae igual de rápido. Ese elemento invisible se llama lisina. La lisina es el aminoácido que permite que el músculo sea estable, que el tejido se repare de verdad, que la fuerza no sea efímera. Y aquí ocurre algo que roza lo incomprensible. Casi todas las plantas carecen de lisina en cantidad suficiente. Todas, excepto una. El amaranto no solo trae los ladrillos, trae también el cemento. Trae el plano completo. Por eso los biólogos hablan de su valor biológico como algo excepcional, comparable a la leche materna. No es solo alimento, es el código completo para reconstruir tejido humano sin carencias. No es comida, es arquitectura celular. Ahora observa la diferencia energética. Cuando introduces carne en tu cuerpo, activas un proceso costoso y agresivo. Tu sistema digestivo entra en modo de emergencia. Gran parte de la energía que obtienes se pierde neutralizando toxinas, procesando grasas pesadas, gestionando residuos ácidos. Es como intentar alimentar un motor de precisión con carbón. Funciona, sí, pero deja hollín, desgaste y residuos. Por eso después de una comida pesada no te sientes poderoso, te sientes lento. Tu cuerpo está ocupado limpiando el desastre. El amaranto funciona de otra forma. Entra como una señal limpia. Su proteína se absorbe con una eficiencia sorprendente. No exige procesos extremos. No deja residuos que deban ser neutralizados. La energía no se pierde en limpiar la casa. Se dirige directamente al músculo y al cerebro. Es una transmutación silenciosa. Lo que entra se convierte en estructura útil casi sin fricción. Por eso, quienes lo consumen correctamente hablan de una energía distinta, más estable, más clara, más duradera. Deja de alimentar a tu cuerpo con carbón y empieza a alimentarlo con oro. Aquí es donde entra la validación que destruye cualquier duda. No es una creencia ancestral ni una moda alternativa. La proteína del amaranto ha sido utilizada como patrón de referencia para evaluar otras proteínas vegetales. Un estándar teórico de equilibrio natural. No porque sea popular, sino porque su composición es casi perfecta. Es lo más cercano que existe a una carne vegetal, sin el peso metabólico ni el karma de la matanza. Músculo magro, recuperación rápida, cuerpo liviano pero firme, fuerza sin inflamación. Y entonces ocurre algo interesante. Empiezas a entender por qué esta semilla era peligrosa, porque un cuerpo que se construye con eficiencia no depende de estímulos extremos, no necesita exceso, no vive agotado. Y un cuerpo así piensa mejor, resiste más y obedece menos. Esa es la verdadera alquimia biológica. No inflarte, sino densificarte. No aparentar fuerza, sino encarnarla. Pero aquí no termina el proceso, porque el músculo, por fuerte que sea, necesita una base. De nada sirve un motor potente montado sobre un chasis frágil. La mayoría de las personas no envejecen porque pierdan músculo primero. Envejecen porque su estructura interna se vuelve quebradiza. Sus huesos se vacían, se vuelven tiza, se colapsan en silencio. Los antiguos lo sabían. Por eso no separaban músculo y hueso como hacemos hoy. Entendían el cuerpo como un todo coherente, y por eso al amaranto no solo lo llamaban alimento del guerrero, lo llamaban el hueso de Dios. En el próximo capítulo vamos a entrar ahí, en la estructura, en el secreto que mantiene el esqueleto firme cuando el tiempo intenta desgastarlo, porque la verdadera inmortalidad no empieza en la piel. Empieza en lo que sostiene todo lo demás. Capítulo 3. El hueso de Dios. La arquitectura de la inmortalidad.
Existe un miedo que no se dice en voz alta, pero que todos sienten. No es el miedo a morir, es el miedo a desmoronarse antes de tiempo, a encogerse, a perder altura, firmeza, dignidad corporal. Observa a la gente a tu alrededor. Espaldas curvadas, cuellos adelantados, caderas que se rompen como cristal ante una simple caída. Nos han hecho creer que eso es envejecer. No lo es. Eso es desnutrición mineral crónica normalizada. Es un proceso lento, silencioso, casi invisible, hasta que ya es irreversible. Tu esqueleto no es solo una estructura mecánica, es tu antena con la tierra. Es el sistema que mantiene tu energía organizada, distribuida, estable. Cuando la estructura colapsa, todo lo demás se vuelve caótico. La osteoporosis no aparece de repente. Es el resultado final de décadas de vaciamiento interno. No es una enfermedad misteriosa, es el templo interior quedándose sin piedra. No te estás haciendo viejo, te estás descalcificando, te estás convirtiendo en tiza. Durante generaciones nos repitieron una frase hasta grabarla en el inconsciente colectivo. Bebe leche para tener huesos fuertes. Era simple, era cómoda y era falsa. La leche moderna, pasteurizada y procesada, no es el alimento ancestral que te prometieron. Su efecto en el cuerpo es ácido. Y cuando introduces un elemento ácido en un sistema vivo, el cuerpo hace lo único que puede para sobrevivir: neutralizarlo. ¿Con qué? Con minerales alcalinos. ¿De dónde los saca? ¿De dónde puede? De tus propios huesos. Este es el fraude perfecto. Crees que estás construyendo, pero en realidad estás extrayendo. Crees que estás reforzando, pero estás debilitando en silencio. Por eso, las sociedades con mayor consumo de lácteos son también las que presentan mayores índices de osteoporosis. Mientras tanto, pueblos enteros que jamás bebieron leche mantenían columnas rectas, dentaduras intactas y una densidad ósea que les permitía trabajar, caminar y luchar hasta edades avanzadas. Nos vendieron veneno blanco prometiendo fuerza y nos entregaron fragilidad. Los pueblos mesoamericanos no hablaban de calcio como nutriente aislado. No fragmentaban la realidad. Ellos entendían algo fundamental. El hueso no se construye con un solo elemento. El calcio por sí solo es inútil, incluso peligroso si no sabe dónde ir. Necesita compañeros, necesita orden, necesita una inteligencia mineral que lo guíe hasta la estructura correcta. Esa inteligencia existe y está codificada en ciertas semillas. El amaranto no aporta calcio como una pastilla sintética. Aporta una tríada viva: calcio, magnesio y fósforo en una proporción natural casi perfecta. El magnesio abre el camino. El fósforo fija la estructura. El calcio se integra sin conflicto. No se deposita en arterias. No se pierde en el camino. Va exactamente a donde debe ir: al hueso. Es la diferencia entre arrojar cemento al azar o seguir un plano arquitectónico preciso. Cuando consumes amaranto no estás suplementando, estás reconstruyendo, estás alimentando una matriz viva que reconoce tu biología. Es como pasar de levantar una pared con barro húmedo a edificar con un titanio orgánico flexible, resistente, inteligente. Por eso los antiguos no lo nombraron con términos técnicos. Lo llamaron de la única forma que capturaba su efecto real: el hueso de Dios. No por poesía, no por misticismo vacío, porque era lo único que lograba que sus estructuras internas fueran tan duras y resilientes como la obsidiana. Y el resultado de esta alquimia no es solo interno. Se ve, se siente, se proyecta. Una persona con densidad ósea real no camina encogida, no se desplaza pidiendo permiso. Mantiene la cabeza erguida, el pecho abierto, la mirada al frente. La postura del guerrero no se entrena solo con ejercicios, se construye desde dentro. Cuando la estructura es fuerte, el cuerpo recupera su eje natural. Y cuando el eje vuelve, también vuelve la presencia. Esto no es solo salud, es estética profunda, es poder silencioso. Un cuerpo denso ocupa espacio sin esfuerzo.
Proyecta autoridad sin levantar la voz. La gente lo percibe aunque no sepa explicarlo. Porque en el fondo todos reconocemos una estructura que no está a punto de colapsar. Ahora bien, puedes pensar que todo esto suena a sabiduría antigua, a romanticismo indígena, a exageración histórica. Puedes decirte, claro, los aztecas creían eso. Pero aquí es donde el relato da un giro incómodo para el escepticismo moderno. Porque esta verdad no quedó enterrada en códices quemados. Resurgió en el lugar menos esperado. Cuando la humanidad se enfrentó al entorno más hostil imaginable, el vacío del espacio, y tuvo que elegir alimentos capaces de mantener cuerpos fuertes, huesos estables y estructuras intactas sin acceso a recursos terrestres, no eligió leche, no eligió carne, eligió una semilla antigua, prohibida, olvidada. Cuando la NASA tuvo que decidir qué podía sostener al cuerpo humano lejos de la Tierra, eligió el grano prohibido. En el próximo capítulo no hablaremos de mitos ni de chamanes. Abriremos documentos, datos, protocolos reales, porque cuando la ciencia más fría del planeta coincide exactamente con la sabiduría ancestral, ya no estamos hablando de creencias, estamos hablando de verdad estructural. Capítulo 4. Validación espacial. Lo que la NASA sabe y tú ignoras. Si quieres saber qué destruye realmente al cuerpo humano, no mires a la enfermedad, mira al espacio. El vacío no perdona errores. En gravedad cero, el cuerpo empieza a desmoronarse con una rapidez que roza lo terrorífico. Los músculos se atrofian en cuestión de días. Los huesos pierden densidad como si alguien los estuviera vaciando desde dentro. El calcio se disuelve, la estructura colapsa, la fuerza desaparece. Un astronauta puede perder el equivalente a 10 años de envejecimiento corporal en una sola misión prolongada. El espacio no es romántico, es una trituradora biológica. Por eso la NASA entendió algo antes que nadie. En condiciones extremas, comer mal no te engorda, te mata. No hay margen para la improvisación, cada gramo cuenta. Cada nutriente debe justificar su peso. Necesitaban un alimento que fuera ligero, compacto, estable, pero brutalmente denso a nivel nutricional. Algo capaz de frenar la degradación humana cuando todo el entorno conspira contra la vida. Durante años gastaron millones analizando fórmulas sintéticas, cultivos hidropónicos, alimentos procesados, suplementos diseñados en laboratorio. La respuesta no aparecía. Hasta que ocurrió algo incómodo para el ego de la ciencia moderna. El mejor alimento para la supervivencia humana no había sido creado en un laboratorio del siglo XXI. Ya existía. Había sido cultivado, seleccionado y perfeccionado por una civilización que Europa llamó primitiva. En 1985, tras innumerables pruebas, los científicos llegaron a una conclusión tan simple como humillante. El amaranto superaba a casi todo lo que habían probado. No solo como alimento, sino como sistema completo. Lo clasificaron dentro de los programas CELS, siglas de Controlled Ecological Life Support System. Traducido sin eufemismos, el amaranto no es solo comida, es un sistema de soporte vital. Piénsalo con calma. La ciencia más avanzada del planeta, con presupuestos multimillonarios, terminó validando exactamente lo que los guerreros jaguar sabían por observación directa del cuerpo humano. Que esta semilla sostenía músculo, hueso, energía y resistencia en equilibrio. Que no necesitaba ser combinada con cadáveres ni suplementos artificiales. Que era autosuficiente. La ciencia moderna gastó millones para descubrir lo que un guerrero jaguar sabía gratis. Esta es la semilla de la supervivencia. Pero la historia no termina ahí. La NASA no solo buscaba nutrición, buscaba eficiencia total. En el espacio, cada sistema debe cumplir múltiples funciones. Y aquí el amaranto volvió a sorprender. Es una planta hipereco-eficiente. Convierte dióxido de carbono en oxígeno con una velocidad extraordinaria. Produce biomasa comestible más rápido que la mayoría de cultivos tradicionales.
requiere pocos recursos y devuelve mucho. En términos alquímicos, es una transmutadora perfecta. Convierte desecho en vida, oscuridad en energía, vacío en sustento. Ahora traslada esto a tu realidad cotidiana. No vives en una nave espacial, pero vives en un entorno hostil constante. Estrés crónico, contaminación, ruido, pantallas, ritmos artificiales. Tu cuerpo está sometido a una microgravedad emocional y fisiológica permanente. Y si una semilla es capaz de mantener vivo y funcional a un ser humano flotando en el vacío, imagina lo que puede hacer por ti aquí en la Tierra. El amaranto no es solo alimento, es un escudo, una tecnología de resistencia frente a entornos que desgastan. Y entonces ocurrió el momento simbólico. El cierre del círculo. En 1985, durante una misión espacial, el amaranto no solo fue analizado, viajó al espacio. Floreció fuera del planeta. La semilla que había sido quemada en los campos, prohibida bajo pena de muerte, perseguida por la Iglesia, terminó orbitando la Tierra, alimentando a quienes miraban el planeta desde arriba. Fue una reconquista silenciosa, casi poética. Intentaron enterrarlo en el suelo y terminó tocando las estrellas. Ese gesto selló algo más profundo que un experimento científico. Selló la reconciliación entre dos formas de conocimiento que durante siglos se miraron con desprecio: la sabiduría ancestral y la ciencia moderna. Cuando ambas coinciden, ya no hablamos de creencias, ni de mitos, ni de marketing. Hablamos de verdades estructurales del cuerpo humano. En este punto, el escepticismo ya no tiene dónde esconderse. Tienes un alimento que construye músculo con eficiencia, que densifica huesos sin fragilizar, que resiste el vacío del espacio, que convierte el entorno hostil en ventaja. Tienes, literalmente, nutrición de astronauta. Pero aquí surge una pregunta incómoda, una que ni la NASA puede responder con proteínas deshidratadas. ¿De qué sirve un cuerpo blindado si la mente se quiebra? ¿De qué sirve sobrevivir si por dentro te consumes? Existe un enemigo más sutil que la gravedad cero, más persistente que la atrofia muscular, más silencioso que la pérdida ósea, la tristeza, la depresión, el vacío químico del cerebro moderno. Y aquí, una vez más, el amaranto guarda un secreto que no es simbólico, es farmacológico. No es casualidad que en México uno de sus dulces más antiguos se llame alegría. No es un nombre bonito, es una descripción precisa de su efecto interno. En el próximo capítulo vamos a entrar en ese territorio prohibido, en la química de la dicha, en el hackeo directo del cerebro humano, porque un cuerpo inmortal sin alegría sigue siendo una prisión. Capítulo 5. La química de la dicha. Hackeando la tristeza. Vives en la era de mayor comodidad material de la historia humana y, sin embargo, nunca ha habido tanta gente triste, ansiosa, apagada por dentro. Casas llenas, estómagos llenos, agendas llenas y un vacío constante que no se explica solo con palabras. La cultura moderna te ha enseñado a interpretar la tristeza como un fallo personal, un problema psicológico o una debilidad emocional. Pero hay una verdad más incómoda y más simple. Tu cerebro puede estar hambriento de los ladrillos exactos con los que se fabrica la sensación de bienestar. Cuando esos ladrillos faltan, la fábrica cierra. Y cuando la fábrica cierra, no importa cuánta motivación intentes inyectarte desde fuera, la tristeza se instala. La felicidad no es algo que te pasa, no cae del cielo. No depende exclusivamente de pensamientos positivos. Es un producto químico que tu cuerpo fabrica a partir de materia prima concreta. Si no entregas esa materia prima, no hay milagro emocional posible. En muchos casos, la depresión no es un drama del alma, es un déficit silencioso en la bioquímica cotidiana. Por eso hay personas que lo tienen todo y no sienten nada, y otras, con muy poco, que irradian serenidad. No estás deprimido, estás desnutrido de luz,
Para entender esta alquimia hay que conocer al verdadero protagonista oculto, la serotonina. La serotonina es la sustancia que le dice a tu cerebro que todo está bien, que no hay amenaza inmediata, que puedes respirar sin miedo. Es la base química de la calma, de la confianza, del equilibrio emocional. Pero aquí viene el engaño más grande. No puedes comer serotonina. No existe en los alimentos. Tu cuerpo tiene que fabricarla dentro de ti, y para hacerlo necesita un ingrediente raro, escaso y precioso: el triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial, es decir, no lo produces tú, debes ingerirlo. Y aquí la dieta moderna vuelve a fallar de forma dramática. La mayoría de los granos están casi vacíos de triptófano. El maíz es pobre, el trigo es débil, el arroz apenas contribuye. Alimentan, sí, pero no iluminan. El amaranto, en cambio, es una bomba de triptófano, una anomalía vegetal, un combustible de alto octanaje para el estado de ánimo. Donde otros aportan migajas, esta semilla entrega la pieza clave que permite que la fábrica cerebral vuelva a encenderse. Y entonces todo encaja con una claridad inquietante. Durante siglos, en México, se ha consumido un dulce ancestral hecho de amaranto y miel o piloncillo. Su nombre es simple, directo, casi ingenuo: alegría. Durante mucho tiempo se pensó que era una ocurrencia folclórica, una metáfora cultural, un gesto poético. No lo era. Era una descripción bioquímica precisa. La alquimia es elegante. El triptófano del amaranto necesita cruzar la barrera que protege el cerebro. No siempre lo consigue solo, pero cuando se combina con una fuente natural de glucosa, como la miel, ocurre algo decisivo: se libera insulina. Y la insulina actúa como una llave. Abre las puertas, permite que el triptófano entre masivamente en el cerebro y se convierta en serotonina con una eficiencia sorprendente. No es magia, es fisiología fina. Es un protocolo, un acto consciente de diseño interno. Nuestros ancestros no comían ese dulce por gula. Estaban ejecutando un ritual químico, un biohack ancestral para elevar el estado de ánimo, estabilizar la mente y recuperar la sensación de alegría profunda. Lo sabían por experiencia directa, por observación del efecto en el cuerpo y en el espíritu. Llamarlo alegría no fue poesía. Fue la primera etiqueta nutricional funcional de la historia. El resultado de este proceso no es un subidón artificial como el de la cafeína, que empuja al sistema y luego lo abandona exhausto. Tampoco es la euforia falsa que se paga con ansiedad horas después. El amaranto trabaja en silencio, construye una base, una serenidad estable, la calma del guerrero antes de la batalla, la capacidad de estar en medio del caos sin que el pulso se dispare, sin que la mente se fragmente, sin que el miedo tome el control del timón. Imagina enfrentar la vida diaria con esa base instalada, no invulnerable, pero sí estable, no anestesiado, sino claro. Un estado donde las emociones fluyen sin arrastrarte, donde la tristeza ya no gobierna, porque el cerebro tiene los recursos para volver al equilibrio. Ese es el verdadero antidepresivo del guerrero. No huir del dolor, sino tener la química necesaria para atravesarlo sin romperse. Y aquí ocurre algo aún más interesante, porque la serotonina no es el final del camino, es solo un peldaño, un precursor. Cuando cae la noche y el cuerpo entra en reposo, esa misma serotonina se transforma en otra molécula mucho más misteriosa. Una sustancia que regula el sueño profundo, los sueños vívidos, la percepción sutil. Una hormona que, para muchas tradiciones, es la puerta entre mundos. Los chamanes lo sabían. Por eso el amaranto no se usaba solo para dar fuerza al cuerpo o alegría al ánimo. Se usaba para ver, para afinar la intuición, para preparar la mente antes de los rituales nocturnos. Porque cuando la química interna está en orden, la percepción se expande de forma natural. Ahora tu cuerpo está fuerte, tu esqueleto es denso, tu mente está serena, estás listo para cruzar el umbral más prohibido de todos,
porque lo que viene ya no se mide en músculos, ni en huesos, ni siquiera en emociones. Se mide en visión. En el próximo capítulo entraremos en el territorio que durante siglos fue reservado a iniciados: la glándula pineal, la alquimia nocturna y el despertar del ojo que ve más allá de lo evidente. Capítulo 6. La conexión pineal. Despertando el tercer ojo. Existe un órgano diminuto en el centro de tu cerebro, del tamaño de un guisante, que durante milenios fue considerado sagrado. Las culturas antiguas lo llamaban el asiento del alma, el ojo interior, la puerta de los sueños. Hoy la ciencia lo conoce como glándula pineal, pero hay una diferencia inquietante entre lo que fue y lo que es ahora. En la mayoría de las personas modernas, este órgano no está despierto. Está endurecido, calcificado, convertido en piedra por una vida artificial, saturada de flúor, alimentos muertos y ritmos que ignoran la noche. Y cuando la pineal se endurece, algo se apaga. Dejas de soñar con claridad. Tu intuición se vuelve errática. Pierdes esa sensación profunda de conexión con algo más grande que tú. No es que el universo haya dejado de hablarte. Es que tu receptor dejó de escuchar. Tu antena biológica, diseñada para captar señales sutiles, ha sido cubierta por una capa de ruido químico. Vives en un mundo de ciegos espirituales porque vuestra antena biológica se ha convertido en piedra. La consecuencia no siempre se siente como un problema místico. A veces se manifiesta como insomnio, o como sueños rotos y confusos, o como una sensación persistente de desconexión, de caminar sin brújula. La mente no descansa de verdad. El cuerpo duerme, pero el alma no baja la guardia. Y sin ese descanso profundo, sin esa inmersión nocturna en lo invisible, el ser humano se vuelve plano, reactivo, predecible. Aquí es donde entra la alquimia nocturna. Recuerda el triptófano del capítulo anterior. Durante el día, ese aminoácido se convierte en serotonina y te da equilibrio emocional, serenidad, claridad. Pero cuando el sol cae y el entorno se oscurece, ocurre una transmutación silenciosa y perfecta. Si tu cuerpo tiene la materia prima adecuada, la serotonina se convierte en melatonina. No como suplemento, no como pastilla, sino como proceso natural, interno, inteligente. La melatonina es mucho más que la hormona del sueño. Es la molécula que ordena la noche, la que repara el ADN mientras duermes, la que permite que el cerebro entre en estados profundos de regeneración y percepción ampliada. Sin melatonina suficiente, nunca entras del todo en la fase donde los sueños se vuelven vívidos, donde la intuición se afila, donde el inconsciente habla en símbolos claros. El amaranto te da la tinta para escribir tus sueños. Las culturas antiguas lo sabían. Por eso el uso ritual del amaranto no era arbitrario. Los sacerdotes, los videntes, los chamanes cargaban su sistema con esta semilla antes de las ceremonias nocturnas. No para creer más, sino para ver mejor. Buscaban lucidez, buscaban precisión interna. Lo que hoy llamamos estado alfa, flow o conciencia expandida era para ellos un territorio cotidiano, accesible mediante una preparación biológica adecuada. Comían para pensar con claridad, dormían para recibir visiones. No era superstición, era tecnología de la conciencia. Cuando tu cuerpo dispone de los minerales correctos, fósforo y magnesio en proporción viva como vimos en el capítulo del hueso de Dios, ocurre algo adicional y crucial. El calcio mal depositado comienza a movilizarse, no de forma agresiva, no de golpe, sino gradualmente. El lente de la pineal empieza a limpiarse. La antena recupera sensibilidad. No es una experiencia explosiva, es sutil, progresiva, pero inconfundible. Empiezas a notar sueños más nítidos, sensaciones de déjà vu, momentos de intuición que se adelantan a los hechos, ideas creativas que aparecen sin esfuerzo, una percepción más fina del peligro y de la oportunidad, no porque te hayas vuelto místico, sino porque tu sistema nervioso vuelve a funcionar en alta resolución.
La mente deja de estar saturada y comienza a escuchar. Esto es lo que diferencia a una mente despierta de una mente acelerada. La acelerada consume estímulos. La despierta percibe. Y esa percepción no se entrena solo con meditación o silencio. Se construye con bioquímica adecuada. El cuerpo es el templo, sí, pero también es el instrumento. Y un instrumento desafinado no produce música, por más intención que pongas. Ahora tu cuerpo está fuerte, tu estructura es densa, tu ánimo es estable. Tu mente empieza a ver en la oscuridad. Has recuperado algo que no sabías que habías perdido. La capacidad de soñar con sentido. Pero aquí aparece un problema terrenal, pesado, que aplasta a millones de personas cada día. El cansancio crónico. De nada sirve tener una mente clara si el cuerpo se arrastra a las 3 de la tarde. De nada sirve soñar lúcido si dependes del café para mantenerte en pie. Ese agotamiento no es falta de voluntad. Es una fuga energética profunda. Es una batería celular que gotea porque nadie te enseñó a cargarla correctamente. El sistema moderno te empuja a estimulantes rápidos, picos falsos, subidas violentas seguidas de caídas brutales. Pero existe otra forma, una forma silenciosa, estable, casi invisible. Un combustible que no explota, sostiene. Un tipo de energía que no quema, alimenta. En el próximo capítulo vamos a descender de la mente al núcleo de la célula, a las mitocondrias, al motor real de tu vitalidad. Porque cuando aprendes a usar el amaranto como combustible de liberación lenta, la energía deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que emana de ti sin interrupciones. Capítulo 7. Energía sin caídas. El combustible de la larga duración. La mayoría de las personas no vive cansada por falta de energía. Vive cansada por cómo la obtiene. El día empieza con un disparo artificial. Café. El sistema nervioso se despierta a latigazos. A las 11 de la mañana aparece el primer bajón y entra el azúcar. Una galleta, un zumo, algo rápido. El cuerpo responde con un pico de glucosa, una sensación momentánea de poder. Y luego, inevitablemente, llega el desplome. A las 3 de la tarde la mente se nubla, el cuerpo pesa, la voluntad se evapora. Y el ciclo vuelve a empezar. Más café, más azúcar, más deuda. Esto no es energía, es usura metabólica. No tienes un problema de vitalidad, tienes un problema de gestión de combustible. Estás pidiendo prestada energía al futuro a cambio de agotamiento presente. Cada pico es un adelanto que tu cuerpo paga con intereses. Inflamación, ansiedad, nerviosismo, fatiga crónica. Vives pidiendo prestada energía al futuro a cambio de agotamiento, y la deuda siempre se paga con fatiga. La clave para salir de esta esclavitud no está en aguantar más, ni en tener más fuerza de voluntad. Está en entender una ley simple, casi infantil, pero devastadoramente ignorada. No todos los carbohidratos entregan energía de la misma forma. Algunos explotan, otros propulsan. Algunos gritan y desaparecen. Otros susurran durante horas. Imagina una chimenea. Si arrojas papel de periódico, el fuego estalla con fuerza. Mucha luz, mucho calor, pero dura segundos. Después solo quedan cenizas frías. Eso es el azúcar, el pan blanco, los ultraprocesados. Ahora imagina colocar un tronco de roble seco. No hay explosión, hay constancia, un calor profundo, estable, que se mantiene durante toda la noche. Eso es el amaranto. Es la diferencia entre una explosión y una propulsión. El secreto está en su estructura. El almidón del amaranto es único en el reino vegetal. Sus gránulos son extraordinariamente pequeños y complejos, lo que obliga al cuerpo a digerirlos con calma. La glucosa no entra en la sangre como una avalancha, sino como un goteo constante. La insulina no se dispara, el páncreas no entra en pánico, el sistema nervioso no se quema. Lo que recibes es energía sostenida, limpia, sin sobresaltos. No te empuja, te acompaña.
Esta es la razón por la que el amaranto fue la comida estratégica de los Painanis, los mensajeros de élite del imperio azteca. Hombres capaces de recorrer cientos de kilómetros atravesando montañas, selvas y valles sin detenerse. No llevaban geles energéticos, no llevaban estimulantes, llevaban una pequeña bolsa de amaranto y agua. Eso era todo. Energía que no pesa en el estómago, que no inflama, que no exige digestiones pesadas, pero que nunca deja que las piernas fallen ni que la mente se apague. No era fuerza bruta, era eficiencia biológica. Sabían algo que hemos olvidado. El cuerpo rinde más cuando no está luchando contra lo que come. Por eso, esta semilla era la comida de marcha, la que permitía avanzar durante horas sin caída, sin confusión, sin agotamiento súbito. Hoy lo llamaríamos doping natural, pero en realidad es algo más profundo. Es alineación con el diseño original del metabolismo humano. Y aquí aparece un beneficio que casi nadie menciona: la diferencia entre energía física y energía nerviosa. El café te despierta, sí, pero lo hace tensando el sistema. Te pone alerta, pero también te vuelve irritable, ansioso, disperso. El amaranto hace lo contrario, alimenta al cerebro del mismo modo que alimenta al músculo, de forma estable. La mente se siente clara, enfocada, despierta, pero en calma, sin temblores, sin urgencia, sin ese ruido interno que te hace reaccionar en lugar de decidir. A esto se le puede llamar energía serena. Estás presente, estás activo, pero tienes el control. No necesitas estímulos constantes para seguir funcionando. No dependes de picos externos. Tu energía nace desde dentro y se mantiene. Esa es la verdadera resistencia. No la de apretar los dientes, sino la de no tener que apretarlos nunca. Ahora tu estructura es fuerte, tus huesos son densos, tu sangre es limpia, tu mente sueña y percibe, y tu energía ya no se cae a mitad del día. Te has convertido en una máquina estable, silenciosa, constante. Pero el mundo en el que vives no es neutro. Es un entorno hostil, lleno de virus, bacterias, toxinas y células que esperan un momento de debilidad para atacar. ¿De qué sirve tener energía infinita si un simple microbio puede tumbarte durante semanas? ¿De qué sirve resistir si no estás protegido? Existe una antigua observación, casi una leyenda, que se repite en distintas culturas. Durante las grandes plagas, los consumidores habituales de amaranto eran los últimos en caer. No por suerte, no por azar. Dentro de esta semilla existe un componente extraordinario llamado escualeno, una sustancia tan rara y potente que normalmente solo se encuentra en los tiburones de las profundidades, criaturas diseñadas para sobrevivir en los entornos más extremos del planeta. En el próximo capítulo vamos a entrar en territorio de defensa biológica. Vamos a hablar de inmunidad, blindaje celular y resistencia interna, porque la verdadera fortaleza no es solo tener energía para avanzar, sino tener un sistema tan protegido que nada pueda detenerte. Capítulo 8. Escudo inmunológico. La sangre del tiburón dorado. Existe una criatura que ha sobrevivido prácticamente intacta durante más de 400 millones de años. Ha visto extinguirse especies, cambiar los océanos, desaparecer continentes, y aún así sigue ahí. El tiburón de profundidad. Rara vez enferma. Su sistema inmune es tan agresivo que incluso sus heridas abiertas cicatrizan en aguas llenas de bacterias sin infectarse. Durante décadas, esta anomalía obsesionó a la ciencia moderna. ¿Cómo puede un animal vivir tanto tiempo en uno de los entornos más hostiles del planeta sin colapsar biológicamente? La respuesta estaba en su hígado, saturado de un aceite especial, casi mágico, llamado escualeno. Una sustancia capaz de proteger las células, reforzar el sistema inmune y acelerar la regeneración del cuerpo. Cuando la industria lo descubrió, hizo lo que siempre hace: explotarlo. Millones de tiburones fueron cazados, destripados y sacrificados para extraer ese aceite y venderlo en cápsulas carísimas, como el nuevo elixir de la inmunidad.
Pero la naturaleza, como siempre, se había adelantado. Mientras el hombre miraba al océano, la respuesta estaba creciendo en silencio en las montañas de México. El mismo escualeno, la misma molécula, en concentraciones sorprendentemente potentes, no en un depredador perfecto, sino en una semilla humilde, el amaranto. No necesitas cazar al depredador perfecto para obtener su inmunidad. Solo necesitas comer su equivalente vegetal. Aquí empieza la verdadera alquimia celular, porque el escualeno no actúa como una vitamina más. Su función es radical, profunda, estratégica. Esta molécula tiene la capacidad de interactuar con el agua de tu cuerpo, capturando hidrógeno y liberando oxígeno biológicamente activo directamente dentro de las células. No en la sangre, no en los pulmones, en el interior mismo de la célula. Y esto cambia todas las reglas del juego, porque casi toda enfermedad moderna, virus, bacterias, células degeneradas, prospera en entornos pobres en oxígeno. La hipoxia es su terreno favorito. Cuando una célula se queda sin oxígeno, se debilita, se confunde, muta. El escualeno hace exactamente lo contrario, oxigena, revive, reactiva. Es como abrir las ventanas de una habitación que ha permanecido cerrada durante años, cargada de aire viciado, humedad y moho. Estás inundando de aire fresco una habitación que lleva años cerrada. Por eso el amaranto no solo fortalece, recupera. En las comunidades rurales, cuando alguien caía gravemente enfermo, cuando una fiebre lo dejaba al borde del colapso o un anciano perdía la fuerza vital, no se le daba carne, ni caldos pesados, ni alimentos difíciles de procesar. Se le daba atole de amaranto. Caliente, espeso, vivo. La lógica era impecable, aunque nadie la explicara con palabras científicas. El cuerpo, cuando está débil, no puede permitirse gastar energía en digerir. Cada joule debe ir a sanar, no a procesar comida. El amaranto entra casi sin resistencia, nutre directamente la sangre, oxigena las células y refuerza las defensas sin exigir esfuerzo. Es el botón de reinicio biológico. Cuando todo el sistema está colapsado, esta semilla no empuja, sostiene. Y aquí tocamos al enemigo silencioso de nuestro tiempo, la inflamación crónica. No duele como una herida, no se nota como una fiebre, pero quema lentamente desde dentro. Es la base de casi todas las enfermedades modernas: cáncer, diabetes, artritis, enfermedades autoinmunes, fatiga persistente. Tu cuerpo no está roto, está inflamado, ardiendo en silencio. Los péptidos bioactivos del amaranto actúan como un extintor interno. No bloquean síntomas, no fuerzan al cuerpo, apagan el incendio, reducen la inflamación sistémica, permiten que el sistema inmune deje de disparar a ciegas y vuelva a funcionar con precisión quirúrgica. Cuando la inflamación baja, el escudo se levanta solo. El cuerpo recuerda cómo defenderse. Ahora el mapa está completo. Has reconstruido el cuerpo desde los huesos, has estabilizado la mente, has encendido una energía que no se cae y has levantado una muralla inmunológica que protege desde dentro. Pero aquí llega la parte incómoda, la verdad que casi nadie quiere escuchar. Es muy probable que nunca hayas comido amaranto real. Lo que se vende hoy como barrita de amaranto o producto saludable suele ser una caricatura. Amaranto inflado mezclado con azúcar refinada, jarabes industriales y aceites tóxicos. Una bomba glucémica envuelta en marketing espiritual. Todo el poder que acabamos de construir se destruye en segundos cuando lo mezclas con el veneno blanco. La industria no es ignorante, es estratégica. Corrompe la medicina convirtiéndola en postre. Los aztecas no usaban azúcar, no necesitaban disfrazar el poder. Tenían una fórmula exacta, una receta precisa, diseñada para potenciar el amaranto sin intoxicar el sistema. Una alquimia doméstica que convertía esta semilla en una auténtica herramienta de supervivencia física, mental y espiritual.
¿De qué sirve comer la semilla de la vida si la envuelves en el veneno blanco? En el próximo capítulo vamos a entrar en la cocina sagrada. Vamos a recuperar la receta original azteca, paso a paso. Sin industria, sin corrupción, sin atajos. Te enseñaré cómo prepararla hoy mismo en tu casa para activar su verdadero poder y convertir el conocimiento en experiencia real. Porque saber no transforma, practicar sí. Capítulo 9. La receta original. El ritual de la cocina sagrada. Antes de aprender a preparar el amaranto como medicina, hay que entender por qué casi nadie lo consume correctamente hoy. Entra en cualquier supermercado moderno. Busca una barrita de amaranto. Gírala. Lee la etiqueta. El primer ingrediente casi siempre es azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa o glucosa refinada. Eso no es un error, es una profanación consciente. Han tomado uno de los alimentos más antiinflamatorios, oxigenantes y equilibrantes del planeta y lo han unido al compuesto más inflamatorio, adictivo y degenerativo que existe. El resultado no es salud disfrazada, es sabotaje metabólico. Comer eso no te fortalece, te debilita lentamente mientras te convence de que estás haciendo algo bueno por ti. Es la trampa perfecta. Porque el azúcar refinada no solo anula los efectos del amaranto, los invierte. Donde había estabilidad, crea picos. Donde había oxigenación, genera inflamación. Donde había claridad mental, produce dependencia. Han convertido la ambrosía de los dioses en una golosina para niños diabéticos. Los antiguos sabían algo que hemos olvidado. La forma importa tanto como el contenido. El amaranto no se come de cualquier manera. Crudo es duro, áspero, casi hostil al sistema digestivo. No porque sea malo, sino porque está dormido. La semilla necesita despertar, y el fuego es la llave. El tostado no es una cocción agresiva, es una activación. El amaranto no se quema, se transforma. Al entrar en contacto con el calor correcto, cada grano revienta como una microestrella. Ese pequeño pop, casi imperceptible, es el sonido de la biodisponibilidad activándose. El almidón cambia su estructura, las proteínas se vuelven accesibles, los minerales se liberan. Si no revienta, tu cuerpo no puede absorberlo completamente. No es una opinión, es una ley física del grano. Visualiza el proceso, un comal o sartén caliente, el amaranto extendido en una capa fina. Silencio. De pronto, miles de diminutos destellos dorados estallan, uno tras otro, como un cielo nocturno en miniatura. No es cocina rápida, es observación, es presencia. El grano te avisa cuando está listo. Ese es el primer acto del ritual, pero el grano activado necesita un aglutinante. Aquí es donde la civilización moderna cometió el crimen definitivo, reemplazar la miel viva por azúcar muerta. Los aztecas usaban miel de maguey o miel cruda de abeja melipona, no por romanticismo, sino por bioquímica pura. Necesitaban un vehículo que no disparara la insulina, sino que la guiara, que no secuestrara la energía, sino que la liberara lentamente. La miel cruda no es solo dulce. Es un organismo vivo, lleno de enzimas, minerales y compuestos que dialogan con la proteína del amaranto. Cuando se mezclan, ocurre algo que la industria nunca podrá replicar. Una digestión lenta, estable, profunda. No hay picos, no hay caídas, solo nutrición sostenida. Es la unión del reino vegetal con el reino animal. Tierra y vuelo, raíz y flor. La fórmula es sencilla porque lo verdadero no necesita complicación. No necesitas básculas, ni gramos exactos, ni instrumentos de laboratorio. Necesitas proporción, 5 partes de amaranto reventado por una parte de miel caliente. No hirviendo. Caliente. Lo suficiente para abrazar el grano, no para matarlo. Mezclas lentamente, con intención, hasta que todo queda unido en una masa maleable, suave, húmeda. Aquí aparece el conocimiento fino, el toque de los iniciados. Añadir cacao puro, no procesado, o pepitas de calabaza ligeramente molidas.
Los antiguos sabían que la grasa saludable del cacao y las semillas actúa como vehículo neuronal. Ayuda a transportar antioxidantes, escualeno y minerales directamente al cerebro. No es sabor, es dirección. Estás diciéndole al alimento dónde trabajar. El resultado no es una piedra dura ni un bloque de azúcar. Es una barra viva, flexible, oscura, densa. Una pequeña pieza concentra energía, inmunidad y claridad. No se come por ansiedad, se consume con respeto. Un bocado es suficiente. 2 es abundancia. Más es exceso. La medicina siempre se mueve en el límite exacto. Y aquí ocurre algo que no se puede explicar del todo con palabras. Cuando preparas esta receta tú mismo, cuando participas en el proceso, algo cambia. Dejas de ser consumidor, te conviertes en custodio. Has recuperado un conocimiento que fue prohibido, ridiculizado y corrompido durante siglos. No estás siguiendo una moda, estás restaurando una línea interrumpida. Ahora tienes la fórmula. Tienes la validación ancestral y científica. Tienes el grano correcto y la preparación correcta. Ya no dependes de etiquetas ni promesas industriales. Has cruzado una frontera invisible, pero esto no termina en la cocina. Porque el mundo allá afuera sigue enfermo, sigue cansado, sigue inflamado, triste y dependiente. Volver a comer, esto no es solo un acto de nutrición personal. Es un acto de guerra silenciosa contra un sistema que prospera en la debilidad. Cada vez que eliges esta receta, estás diciendo no. No al azúcar, no a la dependencia, no al olvido. ¿Estás listo para asumir lo que implica saber esto? En el capítulo final no hablaremos de comida, hablaremos de rebeldía, de por qué tu salud es tu mayor acto político, espiritual y biológico, y de cómo este pequeño grano no es solo alimento, sino una bandera. El renacimiento no viene de fuera. El renacimiento comienza ahora. Capítulo 10. El renacimiento. ¿Por qué volver a comerlo es un acto de rebeldía? Detente un momento. Respira. Mira hacia atrás y observa todo lo que ahora vive dentro de ti. Has atravesado la escena del crimen, la prohibición, la ciencia, la alquimia del cuerpo, la química de la mente, la validación espacial y la cocina sagrada. Esto no ha sido una acumulación de datos, ha sido una integración. Has unido piezas que el sistema se aseguró de mantener separadas durante siglos: historia, biología, emoción, energía y espíritu. Todo encaja ahora como un único mapa coherente. Lo que has recibido no es un simple conocimiento nutricional, es el código completo, un archivo comprimido que estuvo bloqueado durante más de 500 años. No fue censurado por error ni por ignorancia, sino porque funcionaba, porque producía cuerpos fuertes, mentes estables, comunidades resistentes y personas difíciles de someter. Ahora ese código vive en tu mente. Ya no puedes volver atrás, ya no puedes decir que no sabías, y el conocimiento, una vez visto, exige responsabilidad. Aquí aparece la verdad incómoda. El enemigo nunca fue una semilla. El enemigo fue siempre la dependencia. Un sistema basado en azúcar, harinas refinadas, miedo constante y agotamiento crónico no es un sistema fallido. Es un sistema perfectamente diseñado. Diseñado para crear clientes de por vida. Un cuerpo inflamado consume fármacos. Una mente triste consume distracciones. Un individuo cansado no se revela, no cuestiona, no construye. Obedece. La enfermedad no es solo un fallo biológico, es un modelo de negocio. Y por eso el amaranto fue peligroso, porque cuando comes esto algo cambia de raíz. Tus huesos no se rompen con facilidad, tu energía no cae a media tarde, tu mente no vive secuestrada por la ansiedad, tu sistema inmune deja de colapsar, te vuelves ingobernablemente sano. Y una persona sana no es rentable, no es predecible, no es manipulable. Comer amaranto no es una elección dietética. Es una decisión política, biológica y espiritual al mismo tiempo.
Es la protesta más silenciosa y letal que puedes hacer contra la industria de la enfermedad. Aquí nace tu nueva identidad. Ya no eres alguien que prueba cosas. Ya no eres alguien que busca dietas. Eso quedó atrás. Ahora entiendes algo más profundo. Tu cuerpo es tu territorio soberano. Recuperar el amaranto es decirle a tu biología, yo mando aquí. Es dejar de delegar tu salud en etiquetas, expertos distantes o pastillas que solo silencian síntomas. Es empezar a construir conscientemente desde la base, semilla a semilla, bocado a bocado, día a día. Visualízate ahora no como un individuo aislado, sino como un eslabón. Antes de ti hubo abuelos, chamanes, mujeres y hombres anónimos que arriesgaron castigos, mutilaciones y muerte para que este conocimiento no desapareciera. Lo escondieron en montañas, lo camuflaron entre maíz, lo transmitieron en susurros. No lo hicieron para ellos, lo hicieron para alguien como tú, para este momento exacto. Eres parte de una cadena de resistencia biológica, y toda cadena tiene una misión: no romperse. El verdadero renacimiento no ocurre cuando cambias lo que comes, ocurre cuando entiendes por qué lo comes, cuando cada gesto cotidiano se vuelve una declaración. Preparar tu amaranto ya no es cocinar, es recordar. Compartirlo ya no es ofrecer comida, es pasar una antorcha. Si este conocimiento se pierde de nuevo, no será por la fuerza de un imperio, será por nuestra apatía, por pensar que ya lo sabrá otro, por no asumir el rol que ahora te pertenece. Planta la semilla, literalmente si puedes, metafóricamente siempre, en tus hijos, en tus padres, en tu tribu. No impongas, inspira. El ejemplo siempre fue la vía de los verdaderos iniciados. Y ahora escucha con atención este cierre, porque no es una despedida, es una consagración. Hace 5 siglos intentaron borrar esta semilla de la faz de la tierra porque otorgaba un poder que no podían controlar. Quemaron campos, prohibieron rituales, llamaron demonio a lo que daba vida, creyeron haber ganado, fracasaron, porque la verdad que funciona no puede ser exterminada, solo dormida. Hoy ese poder no está en un templo ni en un libro oculto, está en tu plato, está en tus manos. Está en tus decisiones diarias. Tienes el secreto prohibido. Tienes la tecnología ancestral validada por la ciencia moderna. Tienes la semilla de la resistencia. La pregunta ya no es si el amaranto funciona. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con tanta fuerza? No solo comas para sobrevivir. No solo comas para rendir. Come para renacer. Fin.